Mi mamá, mostrando preferencia por mi hermana, me despide del negocio familiar. El karma hace su jugada. Mi nombre es Marlene. Acabo de cumplir 35 años este año. En un día de verano lleno del sonido del canto de los pájaros, me llamaron a la oficina de la presidenta. Mamá, quiero decir, jefa, ¿en qué puedo ayudarte? La presidenta, que es mi madre, habló bruscamente sin voltear su hermoso perfil, aparentemente molesta por el calor. He decidido entregar la empresa a tu hermana. Estás despedida a partir de hoy. El resplandor del sol de verano era tan cegador que no podía comprender realmente la realidad de lo que se estaba diciendo. Supongo que mi voz sonaba bastante desconcertada. Mi madre, ahora luciendo bastante exasperada, giró su mirada hacia mí. ¿No me escuchaste? Estás despedida. No necesitamos fealdad por aquí. Vete antes de que termine el mes. Con eso, volvió sus ojos hacia los documentos en su escritorio, como indicando que nuestro negocio había terminado en la oficina de la presidenta, donde solo se escuchaba el canto de los pájaros. Estaba reflexionando sobre sus palabras cuando me reprendió. ¿Todavía estás aquí? Vuelve a tu trabajo de inmediato. Retrocedí mecánicamente, como un títere. Pedí disculpas y salí de la oficina, cerrando la puerta detrás de mí. Nuestra empresa es solo un pequeño edificio de 2 pisos, una empresa de demolición con unos 10 empleados. El negocio es dirigido por la familia, la presidenta siendo mi madre, con mi tía y su esposo como directores ejecutivos y los primos de mi mamá como directores de gestión. Pero estaba claro que mi madre tenía la mayor parte del poder. Originalmente, después de la preparatoria, trabajé en una firma de contabilidad. Sin embargo, cuando tenía 25 años, mi madre me dijo que no teníamos un contador y preguntó, ¿vas a abandonar a tu familia en apuros? ¿Serás tú quien esté en apuros? Al final, prácticamente me obligó a unirme a nuestra empresa. Además, las tareas que se me asignaron no se limitaron al conteo. Mi madre me pasaba todo el papeleo y las tareas diversas cada vez que faltaban manos. Incluso me enviaban a hacer ventas. En resumen, era el comodín de la empresa. Aún así, para no ser una carga para los demás, trabajaba duro desde la mañana hasta la noche y de alguna manera lograba hacer el trabajo durante los últimos 10 años. Por otro lado, la hermana que iba a hacerse cargo de la empresa, Lola, tenía 3 años menos que yo, 32, y solo había estado en la empresa durante 2 años. Antes de unirse a nosotros, Lola había estado saltando de un trabajo a otro, quejándose de que no eran adecuados para ella. Una vez que cumplió 30 años, sus condiciones de empleo comenzaron a deteriorarse y dejó de buscar trabajo, pasando sus días holgazaneando en casa. Y entonces mi madre dijo, Lola debería conseguir un trabajo que le convenga, y la contrató para unirse a nuestra empresa como directora ejecutiva. He estado con la empresa durante 10 años, pero todavía soy una empleada regular. Todos se sorprendieron por la diferencia en el trato entre nosotras, las hermanas, pero ya me lo esperaba, porque mi madre siempre ha favorecido a mi hermana, desde que éramos niñas. Le daría a la hermosa Lola cualquier ropa, cualquier juguete que quisiera y se preocuparía por ella, diciendo, Lola, eres tan linda, esto te queda tan bien. En cuanto a mí, como no era tan linda como Lola, me daría juguetes y ropa heredados de mis primos o niños del vecindario, diciendo, esto es suficiente para ti. Realmente no entendía por qué me trataban así cuando era niña. Simplemente trabajaba duro estudiando y ayudando en casa, tratando de llamar la atención de mi madre. Pero incluso entonces, mi madre apenas me prestaba atención y cuando le entregaba mi reporte de calificaciones de A, apenas lo miraba. Incluso llegué a considerar la cirugía plástica en un momento dado, pensando que si no era bonita, no recibiría ningún afecto. Fue mi tía quien, al verme en tal estado, explicó por qué mi madre me ignoraba tanto. Cuando estaba en la preparatoria, me dijeron que mi padre había muerto, pero en realidad, el año en que nació Lola, mi padre se fugó con una mujer de su trabajo. Esta mujer era mayor que mi madre y supuestamente menos atractiva, y esa mujer aparentemente tenía una aura similar a la mía. Mi tía, que resulta ser la hermana menor de mi madre, comentó casualmente, tu mamá es una mujer orgullosa. Apuesto a que no podía soportar la idea de perder a su esposo con una mujer mayor y menos atractiva que ella. Mientras hablaba, había un aire de satisfacción, como si se deleitara con el predicamento de mi madre. Por cierto, la apariencia de mi tía no era particularmente notable, inclinándose más hacia mi lado de la familia. Bueno, podía ser un puñado, pero era buena en su trabajo y principalmente usaba su encanto para salir adelante, aunque, continuó, mi madre se hizo cargo del negocio familiar a los 32 años cuando mi padre la dejó. Usó significativamente su belleza llamativa para atraer y retener numerosos clientes, lo que impulsó significativamente el rendimiento del negocio. Creo que parte del crecimiento se debió a la época en la que muchos edificios necesitaban ser demolidos después de alcanzar su vida útil.
Por lo tanto, ni la familia de mi tía ni mis primos realmente podían ir en contra de mi madre. Recientemente, el costo de la eliminación y transporte de desechos industriales había aumentado y el equilibrio entre los costos de demolición y los gastos reales se había vuelto difícil de mantener. No solo nuestra empresa, sino toda la industria estaba bajo rendimiento. Honestamente, era una lucha incluso para pagar a los empleados cada mes. Durante estos tiempos difíciles, mi hermana menor se unió a la empresa como directora ejecutiva. Me preguntaba cómo iba a lograr pagar su salario, pero mi madre dijo sin rodeos: reduciremos tu salario para pagarle a ella. Somos familia, es natural, ¿verdad? Incluso si reducen mi salario, aún no es suficiente para pagarle un salario. Como directora ejecutiva, hice un argumento razonable. Sin embargo, como siempre, mamá fue implacable, diciendo: es tu trabajo averiguarlo, solo haz que funcione. Tentativamente, sugerí: ¿no debería Lola comenzar como empleada regular? Mi madre me lanzó una mirada feroz y me reprendió: ¿con quién crees que estás hablando? Esto no es algo en lo que debas interferir. En ese momento, todos vivíamos bajo el mismo techo. Lola no contribuía ni un centavo al hogar, mientras que yo aportaba 1,500 pesos al hogar cada mes. Incluso cuando Lola se unió a nuestra empresa, no contribuyó nada a la casa. Desde que era joven, había estado ayudando en casa para mi madre ocupada y naturalmente hacía las tareas del hogar, mientras que Lola no hacía nada, como si fuera lo normal. Oye, hermana, ¿está lista la cena? Lola llamaba para preguntar sobre la cena cuando estaba trabajando horas extras. Cuando le dije que se hiciera algo ella misma porque estaba trabajando, Lola dijo: ¿qué? No sé qué hacer. La cocina es tu santuario, ¿verdad? No quiero ser regañada por usarla sin permiso. Te enojaste conmigo por eso antes. Nunca intentó cocinar. Usando ese incidente pasado como excusa, Lola nunca limpiaba después de sí misma y nunca volvía a poner las cosas en su lugar. Todavía guardaba rencor por esa vez. La regañé por eso. Más bien, solo estaba usando eso como excusa para no hacer nada. A menudo tenía que regresar a casa a regañadientes para preparar la cena, luego regresar a la oficina para seguir trabajando. Mi madre usualmente tampoco cocinaba la cena. Incluso cuando yo preparaba comidas, a menudo comía fuera, eligiendo lo que quisiera comer. Sin embargo, últimamente, como mi madre salía con frecuencia a comer con Lola, tenía menos necesidad de cocinar la cena. Pero el aumento en los gastos de entretenimiento estaba causando un dolor de cabeza nuevo. Mi madre, ahora con 63 años, comenzaba a quejarse más a menudo sobre varios dolores y molestias y los efectos de beber mucho. Fue durante esos tiempos que me llamaron a la oficina del CEO y me dijeron: voy a entregar la empresa a Lola. Tú que no eres tan atractiva estás despedida. Podía entender la decisión de entregar la compañía a Lola por las acciones pasadas de mi madre. Después de todo, Lola tenía 32 años, la misma edad que tenía mi madre cuando se convirtió en la CEO. Quizás mi madre pensó que si el momento era adecuado, Lola podría usar su belleza para hacer el trabajo como lo hacía ella. Sin embargo, no podía aceptar ser despedida por mi apariencia. Aunque mi salario fuera redirigido a Lola, no veía el mérito en ello. Cuando consulté a mi tía, parecía que la noticia de Lola convirtiéndose en la CEO ya se había difundido entre los empleados. Sin embargo, la noticia de que a mí me habían despedido también era nueva para mi tía. Después de reflexionar un poco, mi tía: bueno, no entiendo del todo, pero parece que Lola ha estado diciendo en secreto que no le gusta el hecho de que aunque ella le diga a todos que va a hacer algo en la compañía, todos dicen que está bien porque le pedirán ayuda a Marlene. Tal vez eso sea parte de la razón. No, pero eso solo es porque todos dejaron de pedirle ayuda a Lola porque solo hace un trabajo descuidado, ¿verdad? De hecho, Lola era completamente incompetente en su trabajo. Siempre incumplía los plazos, cometía errores al teléfono y hacía muchos errores tipográficos. Aunque tenía algo de experiencia laboral, parecía estar completamente inconsciente de su falta de habilidad. Quizás porque su belleza siempre había llevado a los hombres a encubrirla, nunca había reflexionado sobre sus acciones. Mi tía, comprendiendo este punto, dijo: bueno, eso es cierto, pero creo que ella te ve como una molestia. Continuando, lamentó: pero nunca pensé que te despedirían. Sin ti, la compañía no podrá funcionar. Suspiró, pareciendo preocupada, pero no fue a discutir con mi madre porque sabía que no podría ganar. Me sentí completamente disgustada de estar relacionada por sangre con esta tía completamente poco confiable. Bueno, básicamente, soy odiada tanto por mi madre como por mi hermana, ¿verdad? Dije en voz baja a lo que mi tía, sin saber qué decir, respondió: bueno, mi hermana es realmente terrible, pero ¿no crees que estarías mejor trabajando en otro lugar, dado todas las habilidades que tienes? Es una pérdida quedarse aquí. Sugirió que renunciara. En sus ojos, brillaba una débil luz amable de parentesco. Me quedé parada en el coche,
bañada en el resplandor rojo del crepúsculo de verano, mirando fijamente el espejismo lejano, y sentí una sensación de liberación. Tal vez esté bien ahora. Y luego me volví hacia mi tía y dije, tienes razón, con una amplia sonrisa en mi rostro. Fue la primera vez desde que me uní a la compañía que sonreí tan refrescante. Mi tía, un poco confundida por mi sonrisa, devolvió una sonrisa algo triste. Y así, mientras estaba ocupada creando documentos de traspaso, ordenando archivos para que cualquiera pudiera entender, el final del mes, cuando debía renunciar, llegó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando fui a la oficina del aseo a tiempo, el sonido de los pájaros ya no era audible, y mi madre y mi hermana estaban charlando felizmente. Ese chico de ventas definitivamente está interesado en ti. Yo, ese chico calvo, de ninguna manera. Las dos estaban riendo a carcajadas, sin notarme. Cuando aclaré mi garganta, finalmente se voltearon, y mi hermana me miró curiosamente y dijo, ¿qué pasa? Si es sobre la cena de esta noche, no la necesitamos. Renuncio hoy. Gracias por todo. Oh, es hoy. Se me olvidó. Volvió a reír. Me sentí refrescada, sabiendo que no tendría que ver sus caras nunca más. También me estoy mudando de la casa, así que cuídense. Mi madre respondió mecánicamente, ok, buen trabajo. Con una cara sin emoción, cerré la puerta, y desde adentro, escuché la voz de mi hermana diciendo, ahora ya no tendremos que ver esa cara molesta nunca más. En mi corazón, murmuré, solo espera y verás, y dejé la compañía en la que había estado por tanto tiempo. Una semana después, cuando terminé el papeleo para cierta escuela y revisé mi teléfono, noté una llamada perdida de mi madre. En solo 2 horas, había llamado 14 veces. No devolví la llamada, ya que solo tenía un mal presentimiento al respecto y puse mi teléfono en silencio y me fui a casa. Después de terminar mis otras tareas, las llamadas perdidas de mi madre seguían aumentando, y cuando las revisé a la mañana siguiente, había un total de 80 llamadas perdidas. La última llamada fue después de las 2 de la mañana. Ni siquiera consideré devolverle la llamada. Para mí, ahora no era más que una extraña, y no tenía ningún deseo de escuchar su voz. Incluso tuve pensamientos fugaces de que si escuchaba su voz, podría encontrarme obedeciendo sus palabras. Después de todo, había estado bajo su control durante 35 largos años. Ignoré sus llamadas telefónicas con todas mis fuerzas, con el objetivo de liberarme de su hechizo. Podría haber bloqueado sus llamadas, pero pensé que si algo sucedía, podrían servir como evidencia de sus acciones. Así que permití que las llamadas entraran. Por un tiempo, estaba recibiendo casi 100 llamadas diarias. Al principio, odiaba incluso mirar las llamadas entrantes, pero gradualmente, a medida que me acostumbraba, sentía una sensación de satisfacción. Imaginando la cara de mi madre, luchando con cada llamada no respondida, finalmente me di cuenta de lo terriblemente que me había tratado. Pasó un año de esta manera. Para entonces, las llamadas de mi madre habían cesado, y estaba en un estado en el que no tenía ni idea de qué estaba pasando con ella. Durante este año, trabajé a tiempo parcial mientras asistía a una escuela en línea para profesionales de impuestos y pasaba los exámenes con éxito. Recientemente conseguí un trabajo en una firma de consultoría fiscal líder. Tenía experiencia práctica desde el principio y haber hecho varias tareas en la compañía de mi madre me dio la capacidad de ver el panorama general, lo que resultó ser un gran activo en mi nueva empresa. Me sentí agradecida por el arduo trabajo que había realizado en la compañía durante la última década, especialmente en este momento. La gente en mi lugar de trabajo es maravillosa y trabajamos juntos para hacer el trabajo. Es un contraste enorme desde cuando me dejaron para resolver todo por mi cuenta, empujada por mi madre y mi hermana, investigando en silencio por mi cuenta y trabajando sola hasta altas horas de la noche. Un día, mientras llevaba una vida plena, tuve que visitar a un cliente cerca de la compañía de mi madre. Al pasar por su compañía, noté que las ventanas y la entrada estaban conspicuamente sucias y pude ver las plantas de interior que yo había cuidado ahora marchitas. Y luego, de regreso, me encontré con mi madre que acababa de salir de su compañía. Tan pronto como me vio, gritó, ¡ah!, y vino corriendo hacia mí. Esperando que me regañara, instintivamente cubrí mi rostro con mi bolso. Pero para mi sorpresa, mi madre se acercó a mí con un tono dulce y persuasivo, diciendo, ¿dónde has estado, Marlene? Te he llamado muchas veces, ¿sabes? ¿Cambiaste tu smartphone? Parecía que ni siquiera había considerado la posibilidad de que yo no quisiera contactarla porque la despreciaba. No pude evitar preguntarme sobre su proceso de pensamiento, dadas todas las cosas que me había hecho. Ignorando mi expresión desconcertada, continuó, oh, pero es bueno que te haya visto mirar el estado de esta compañía. Es espantoso, ¿verdad? Puedes empezar a trabajar desde mañana. No estoy enojada, ¿sabes? Así que te perdono por haberte ido hace un año. Por favor, comienza a venir a trabajar desde mañana. Me tomó unos segundos comprender lo que mi madre acababa de decir. En su mente, solo había una imagen de mi pequeña llorando y adorándola. Mamá,
Ya estoy trabajando en otra compañía y soy feliz allí. Ante mi respuesta vacilante, su rostro se contorsionó en algo monstruoso y gritó, ¿qué? ¿Me estás diciendo que estás trabajando en otro lugar mientras nuestra compañía está en problemas? No me importa un comino las otras compañías. Eres mía, ¿entendiste? Armando un escándalo en medio de la calle. Espera un minuto. No fuiste tú quien me despidió, ¿recuerdas? ¿Qué pasa con Lola? ¿Qué le pasó? En respuesta, mi madre resopló y dijo con desdén, oh, Lola. Pensé que sería más útil, pero la atraparon teniendo aventuras con 3 hombres de nuestro cliente clave. Como era de esperar, nuestras relaciones con ellos terminaron en un instante. Si hubiera tenido cuidado de no ser atrapada, habría estado bien. Así que la aparté de la oficina principal y la hice hacer trabajo de oficina. Pero ni siquiera podía limpiar correctamente y no servía para contabilidad. Por ella, ni siquiera podíamos permitirnos contratar a alguien más. Después de desahogar sus frustraciones, mi madre se volvió hacia mí con una sonrisa. Por eso es tu turno, Marlene. Desde que te fuiste, la oficina ha sido un desastre. Necesito que te hagas responsable. Había creado correctamente un manual de traspaso antes de irme y había explicado todo a Lola. Probablemente Lola ni siquiera ha mirado el documento de traspaso que hice, y estoy segura de que mi madre tampoco ha escuchado nada al respecto. No, incluso si lo hubiera escuchado, o no lo recordaría o fingiría haberlo olvidado. De hecho, no entiendo por qué me despedirían y luego me pedirían que me hiciera responsable. Siempre es así como actúan estas mujeres. Adoptan una postura dura, culpan a los demás y dejan que otros limpien su desorden. Es su truco habitual. Me mordí el labio inferior, pensé en los rostros amables de las personas con las que estaba trabajando actualmente y juré para mí misma que este era el mundo real en el que había estado viviendo. Un mundo loco hasta ahora, pero ya no perdería ante esta presión. Fuiste tú, la jefa, quien me despidió, ¿verdad? Mi madre parecía un poco sorprendida por el cambio en mi tono. ¿Y la razón por la que me despediste fue porque soy fea? Antes de que me diera cuenta, una multitud se había reunido a nuestro alrededor, aparentemente intrigada por nuestra discusión. Mientras era consciente de los ojos a su alrededor, mi madre tartamudeó. ¿Dije algo así? ¿Estás segura de que no malinterpretaste? No, lo escuché muy claramente. ¿Vas a entregar la empresa a mi hermana hermosa y despedirme a mí, la fea? No entiendo a qué te refieres. He estado trabajando duro en la empresa durante 10 años, pero de repente decides entregar la empresa a mi hermana, que apenas trabaja después de solo 2 años. Cuestioné su juicio. Mientras explicaba esto claramente, la multitud comenzó a agitarse. ¿En serio? ¿Puede pasar eso? Es terrible, ¿no? ¿Ella es su propia madre? ¿Están relacionadas también por sangre? Algunas personas incluso comenzaron a filmarnos. Estaba tan enojada que no me importaba eso, mientras mi madre comenzaba a sudar y a palidecer. Bajo las miradas de reproche de quienes la rodeaban, comenzó a entrar en pánico. Marlene, estás malinterpretando. Vamos adentro por ahora. ¿Malinterpretando? ¿Qué estoy malinterpretando? Si no dijiste algo así, ¿no deberías ser capaz de decir claramente que no fue así? Cuando mi madre se quedó en silencio, las personas a nuestro alrededor comenzaron a decir, oh, está en silencio. Así que es verdad, es increíble. Entonces algo pareció romperse en mi madre. Comenzó a gritar, cállate. Todo es tu culpa por ser fea y sombría. Las personas alrededor de nosotros se sorprendieron por su comportamiento escandaloso y comenzaron a subir rápidamente sus videos. La mujer fea obedece a la mujer hermosa. Los titulares de las miniaturas eran así. El video se volvió viral entre los clientes de mi madre, y pronto se le dijo que cesara todas las transacciones con todas las empresas. Parece que en el año después de que dejé la empresa, estuvieron involucrados en muchas actividades turbias como registros fraudulentos y manipulación de los libros de contabilidad. Entonces, cuando el video se difundió, todos parecían felices de distanciarse. Naturalmente, la empresa se declaró en quiebra, y mi madre y mi hermana, que habían perdido su fuente de ingresos, una vez vinieron a mi apartamento. Pero, por supuesto, no les abrí la puerta. Al final, se mudaron a un apartamento de 45 años sin baño, viviendo con miedo a sus acreedores, trabajando a tiempo parcial. Como mi hermana siempre intentaba tomárselo con calma coqueteando con los empleados masculinos debido a su belleza, era antipatizada por sus compañeros de trabajo a tiempo parcial y tenía que cambiar frecuentemente su trabajo a tiempo parcial. En cuanto a mi mamá, todos conocían el video que se había difundido en internet, y estaba siendo alejada por sus colegas de trabajo a tiempo parcial. Parece que solo está trabajando en silencio por sí misma. Mientras tanto, encontré un novio en mi nuevo trabajo. No es guapo, pero me dijo que le gusto porque trabajo muy seriamente y sinceramente. Estamos planeando casarnos pronto. Paso mis días sintiéndome realmente contenta de haber sido diligente todo este tiempo.